enteré. Pero según entiendo, se dijo algo que es verdad. Empiezo diciendo eso. Y la verdad es que no hay requisitos para el bautismo. Eso fue lo que un día hablamos con el hermano Jorge y en eso estuvimos de acuerdo. No estuvimos hablando, y lo digo para dejarlo claro, por si alguien lo entendió mal o se dijo mal, no, eso no lo sé, pero nunca se me puso el ejemplo que se propuso aquí el domingo pasado. Entonces, no hubiese estado ¿de acuerdo? Quiero, desde el principio, quiero dejar claro que, ¿cómo lo digo? Es una cuestión, en definitiva, y después de meditar y estudiar un poco. Y incluso he consultado con otros pastores. No quería ser yo el único, ni el que tiene toda la sabiduría, ni pretendo tenerlo. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces he consultado. Los que he consultado, quizá porque son más allegados, aunque uno no es tan allegado, no es tan de nuestra línea, es un poco más relajadito, y él también dijo, yo tampoco lo haría. ¿De acuerdo? Bien. Pero de cualquier manera, quiero dejar claro que es una cuestión de opinión. No es una doctrina cardinal o fundamental de la palabra de Dios. Quiero que quede claro, ¿de acuerdo? Bueno, solamente eso, quiero que quede claro. No hay requisitos para el bautismo. Y dice, bueno, entonces si no hay requisitos para el bautismo, ¿por qué no bautizar al ejemplo que se puso? Bueno, en mi entendimiento hay algo que yo llamaría, por usar otras palabras, algo de sentido común bíblico. No sé si alguien entiende lo que quiero decir. Sentido común bíblico. Yo pretendo, no tengo toda la sabiduría del mundo y no voy a pelear por cuestiones de opinión, que no son doctrinales. No voy a pelear por eso. Cada uno tendrá que responder delante del Señor si ha hecho lo que creía que debía hacer y lo que creyó que hacía era bueno, pues el Señor será quien juzgue, pero en cosas de opinión no deberemos hacer grandes diferencias con eso, ¿de acuerdo? Es lo que quisiera decir. Debemos entender que hay diversidad de opiniones en diversos temas. Por ejemplo, hay hermanos que ven que el usar alcohol, en el sentido, no de borrachera, no hablo de eso, hablo de usar alcohol, comiendo, no lo ven mal. Son hermanos que yo he querido, porque ahora ya no tengo esa comunión con ellos, pero los he querido. Eso sí, en este caso el que yo digo, unos hermanos que son de una iglesia de hermanos, no es un pastor, o los dos son pastores, pues son ancianos de la iglesia, pero ellos no creen, han estudiado, han indagado, a su manera o como sea, yo no tengo el patrimonio de la verdad, entonces ellos dicen, no creemos que haya que dejar el vino para comer. Hombre, emborracharse por supuesto que no, pero y beber en exceso no, pero beber para la comida, bueno, es una opinión, ¿o no? Es una opinión. ¿Vamos a luchar por eso? Pero dentro de las opiniones o las diferentes opiniones debe haber un buen espíritu. Eso sí, siempre debe haber un buen espíritu entre dos personas que tienen opiniones distintas. Por ejemplo, una vez me invitaron a predicar y uno de ellos, son dos ancianos, uno de ellos me invitó a cenar a un restaurante y fuimos a mi esposa y yo y él, la familia. Es que es una esposa y no sé, son 6 hijos, 7 hijos, y para invitarles a todos a... Entonces, no me acuerdo si su esposa vino, tampoco puedo decirlo porque no me acuerdo, pero es igual. De cualquier manera, él me preguntó, ¿bebes vino para...? ¿Pedimos vino? Digo, no, para mí mejor un refresco, no bebemos vino. Ah, pues no pasa nada. Y yo le digo, si tú quieres beber, no hay problema. No, yo también tomaré un refresco. Al día siguiente, esto era un sábado, al día siguiente tuvimos el culto y en el culto había Santa Cena.
¿Sabéis qué hicieron los hermanos? ¿No lo adivináis? Ellos bebían vino con alcohol en la cena. Pero ellos sabían que nosotros no teníamos esa práctica. ¿Qué hicieron? Pusieron mosto en vez de vino para tomar la Santa Cena. Chapó. ¿Sí o no? Eso es verdadera hermandad. Es lo que debe ser, ¿de acuerdo? Teniendo deferencia los unos con los otros, teniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Bien, cuando dos no quieren ceder, pues si quieren arreglarlo, uno va a tener que ceder. ¿Sí o no? Entonces, claro, sí, lo que pasa, siempre esperamos que sea la otra persona la que ceda. Ese es el problema. Ellos dijeron, nosotros nos dejamos de nuestro derecho para no ofender al hermano. En este caso podría ser el hermano débil. El hermano que todavía no entiende muchas cosas. Yo podría ser ese caso. Pero creo que deberíamos tener este sentir que tuvieron estos hermanos. Bien, en mi presentación tratará de ser consecuente con todo lo que yo entiendo en el contexto bíblico. No sé cuáles son o cuáles pueden ser los argumentos del otro hermano para decir lo que llegó a decir. Yo supongo que lo ha mirado, lo ha estudiado y ha sacado una conclusión. La respeto, ¿vale? Ahora, lo primero que haría una persona que viene viviendo en fornicación y se quiere bautizar, lo primero que haría es preguntarle, ¿por qué quieres bautizarte? Me parece que es una pregunta lógica, incluso para cualquiera. ¿Quieres bautizarte? ¿Por qué? ¿Por qué quieres? Si no es por obediencia, entonces mejor no te bautices. Porque sí, o por rito, o porque te gustaría, no lo hagas. Pero si es por obediencia, que es lo que debiera ser, cuando uno se quiere bautizar debe hacerlo por obediencia, ¿sí o no? Espero que me sigáis, ¿eh? Este mensaje, o estudio, como lo queramos llamar, creo que es suficientemente interesante para que apliquemos nuestra atención a esto. Si quiere bautizarse porque desea ser obediente, entonces tendría que hacerle otra pregunta. ¿Por qué quieres bautizarte en obediencia al Señor y no quieres obedecer al Señor para arreglar tu vida antes? ¿Por qué quieres obedecer al Señor en esto, pero no en aquello? Es que una cosa no es obediencia, la otra sí. Espero que comprendáis. Tú sabes que, le diría, tú sabes lo que el Señor dice acerca de la fornicación. Estamos hablando de una persona que quiere bautizarse y está viviendo en fornicación, ¿de acuerdo? Todos sabemos lo que es. Tú sabes lo que el Señor dice acerca de la fornicación. ¿Por qué quieres bautizarte y seguir viviendo en tu pecado? Son preguntas para hacer. ¿Es el bautismo esencial para la salvación? No. Entonces, porque si fuera como algunos, la Iglesia de Cristo, por ejemplo, opina que sí, cuando es bautizado, entonces recibes al Espíritu Santo. En Hechos habla de eso, pero no estamos en el libro de Hechos, y hablaremos de eso un poco después, ¿de acuerdo? Ahora, entiendo que hay muchos que se basan en el libro de Hechos porque es el principio de la Iglesia, pero había muchas cosas que se cambiaron después. Hay muchas diferencias entre las epístolas del apóstol Pablo, que vinieron después que el libro de Hechos, y el libro de Hechos, que es simplemente hechos. Las cosas que se hicieron, bien, mejor, mal, como fueran, pero fue lo que se hizo. Es historia. Y nosotros no nos basamos en un libro de historia, nos basamos en libros de doctrina. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, y como digo, hablaremos después más, pero el bautismo no es esencial para la salvación. De hecho, el ejemplo por excelencia es el ladrón de la cruz. ¿Dónde se bautizó? No le dio tiempo. No pudo bajar de allí, bautizarse y volverse a subir a la cruz.
¿De acuerdo? Luego entonces no es esencial y vemos que no es esencial. ¿Por qué entonces quieres hacer algo que no es esencial y no quieres hacer algo que debiera ser más importante para tu vida? ¿Estamos de acuerdo? Hace calor, ¿eh? Lo estoy notando. Bien, con estos razonamientos vamos a empezar y vamos a ir dándole vueltas a estas cosas. Otra vez digo, si quieres ser bautizado por obedecer al Señor, ¿por qué no lo obedeces en algo que Dios repudia abiertamente? Porque el Señor no se esconde cuando habla de la fornicación, ni mucho menos. Habla muy clarito. Y el que quiera entienda, o el que lee entienda, ¿vale? No se esconde, no trata de disimular la cosa. No, lo dice abiertamente y lo vamos a ver en un momento. Ahora, por tanto, yo admito que no hay requisitos para que alguien se bautice. Pero sigo diciendo, pero le preguntaría algo antes. Le preguntaría. No le diría, pues nada, vente para acá, y aquí tenemos el bautisterio y yo te bautizo. No, tendríamos que tener una conversación antes. ¿Hay un requisito para ser salvo? Sí, arrepentirse. Sí, arrepentimiento, compunción, dolor por el pecado que has hecho y sobre todo estar seguro de que por tus pecados o tus pecados te van a llevar al infierno y luego al lago de fuego. ¿De acuerdo? Así que tiene que reconocerse que uno es pecador y merecedor del castigo eterno que Dios dice. La ira de Dios está sobre él, al que rehúsa creer en el Hijo. Por lo tanto, sí hay un requisito. ¿De acuerdo? Si una persona vive en fornicación después de haber creído, ¿entendemos? Es una pregunta. ¿Entendemos que realmente creyó? Pudiera ser. No lo sé, pero yo tengo dudas. ¿De qué te arrepentiste? ¿Qué es lo que te dolió? ¿Por qué fuiste al Señor pidiendo, Señor, ten clemencia de mí? Perdóname este pecado porque de todas maneras yo voy a continuar. Por lo menos tendrías que tener, digámoslo así, la voluntad de no querer continuar. Y como pasa a veces con otros vicios, luego luchas, y caes y vuelves a caer, te levantas, vuelves a caer, pero nunca estás contento, ¿es verdad? Nunca estás contento. Habría pues que hacerle otra pregunta. ¿Has creído verdaderamente? Un examen sobre lo que cree, lo que verdaderamente cree sobre la Biblia, sería esencial para hacer un examen. Con la Biblia en la mano, ¿qué es lo que tú crees? Quisiera que viéramos una serie de pasajes y me gustaría pediros a cada uno, no sé si por orden o como queráis, porque tampoco quiero obligar a nadie a leer, que no se siente para leer o lo que sea, pero que todos pudiéramos participar, o los que queramos, en estos pasajes, porque vamos a ver una serie de versículos en la palabra del Señor directamente acerca de la fornicación. ¿De acuerdo? Por favor, Biblias en mano, como si fuera la espada, ¿de acuerdo? Muy bien. Esos pasajes son por los que yo llego a mi conclusión. Si estáis de acuerdo, bien, si no, no vamos a discutirlo. ¿De acuerdo? Pero yo os presento, y creo que es mi deber y mi derecho, de presentar lo que yo creo siendo pastor de la congregación. Así que por ese derecho me lo tomo esta tarde para explicarlo. Lástima que no estuvieran todos los que debieran, pero es igual. A ver, alguien que empiece por leer, eso sí pido rapidez. Mateo 7:21. En algunos yo haré algún comentario, ¿de acuerdo? No hace falta que levantéis la mano. Si lo tienes, lo lees, ya está. Mateo 7:21. Yo lo tengo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vale. ¿Qué podemos pensar de este versículo? Viene alguien y dice, no, yo clamo al Señor, he hecho milagros, tengo... Vale, muy bien, todo eso está muy bien. ¿Y obedecer al Señor qué? ¿De eso no hablamos?
Porque es lo que dice. No todo lo que me dice viene diciendo, Señor, Señor, ¿verdad? Es el pasaje que está hablando ahí en Mateo 7. En tu nombre hicimos esto, y hicimos milagros incluso, y en tu nombre, fíjate las cosas que hemos hecho. Y entonces el Señor le dice, no todo el que me dice Señor, entrará en el reino. ¿Cómo que no? Si está clamando a ti, te nombra y ha hecho en tu nombre muchas cosas. El que va a entrar en el reino de Dios, ¿cuál es? ¿O el reino de los cielos? ¿Quién es? El que hace su voluntad de mi Padre que está en los cielos. Romanos 1, 28 y 29. Aquí no se habla de fornicación en este que hemos leído, pero es un principio claro, ¿no? ¿De qué sirve que alguien venga, Señor, Señor, yo me quiero bautizar? Porque, bueno, está muy bien, amén, si te quieres bautizar, pero es que eso no te va a llevar al cielo. Romanos 1, 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? El Señor llega un momento con nuestra maldad que les entrega, dice, los entregó, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y luego nombra unos cuantos pecadillos. Bueno, no podrían ser llamados pecadillos, ¿verdad? La primera, ¿cuál? Fornicación. La segunda, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Les entrega el Señor a todo eso. ¿No quieres venir? ¿No queréis venir y arrepentiros para que yo os limpie y tengáis una vida nueva? Pues ahí vais. Bien. 1 Corintios 5, 9 a 11. Sería bueno si tienes interés en tener todos estos versículos anotados en algún sitio. 1 Corintios 5, 9 a 11. Este es un pasaje muy importante. Léelo con tranquilidad, hermano. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Perdón un momento ahí, seguimos, pero un momento. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Porque dice, bueno, es que lo escribió a los corintios, sí, y a nosotros no, ¿verdad? O a nosotros también. O esto lo podemos borrar, porque como era para los corintios, a nosotros no nos interesa. ¿A qué no? Está ahí para nosotros. ¿O sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Os he escrito para que no os juntéis con los fornicarios y tal, cual, para aquí, para allá. Pero dice, no estoy hablando de eso, porque en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué queremos decir? Bueno, ¿qué quiere decir? Pues mira, que vas a tener que tratar con fornicarios. ¿Tratamos con fornicarios en nuestros trabajos? ¿Ah? Y el Señor dice, ¿ni os juntéis con ellos? No. Al contrario, vais a tener que tratar con todo este tipo de gente, porque de lo contrario tendríais que salir del mundo. Y estáis en el mundo. Pero sigue, hermano. 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ahora bien, en los dos casos que está poniendo, ¿cuál es la primera palabra en esa serie de pecados? ¿Cuál es la primera? Fornicario. Fornicación. Bueno, fornicarios, exacto. ¿Vale? ¿Y qué dice ahí la segunda parte? Más bien os escribí, o sea, el sentido que yo quería dar a lo que yo estaba escribiendo es que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. ¿Está claro eso? Que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Señor lo pone siempre en la primera lista o de lo primerito? Por algo será, ¿no? Bien, el creyente que pide bautizarse, ya puedes sentarte, hermano. Y más tú, que tienes problemas con las piernas.
El creyente que pide bautizarse es un cristiano, o uno que dice que es cristiano. Bueno, yo no lo sé, yo no conozco los corazones de nadie, eso es cierto. Yo no puedo decir, tú eres un pecador, no eres salvo. Yo no lo sé. Eso queda para Dios y si acaso, si tú lo sabes, para ti. Pero para los demás, nosotros no sabemos nada. Si dices que eres cristiano, pues será verdad, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús le levantó de los muertos, ¿cómo es ahora? Y creyeres en tu corazón, no, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, ¿podría uno creer? ¿Siendo fornicario? Sí podría. A pesar que nos cueste creerlo, pero puede. Ahora bien, ¿cuál es la advertencia que Pablo nos da aquí? Esto no se ve en el libro de los Hechos, pero aquí sí. ¿Qué es lo que dice? Si alguno, dice, no os juntéis con ninguno. ¿Y la cláusula cuál es? Que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, etcétera, etcétera, etcétera. Si dice que es tu hermano y vive fornicando, déjate estar si es creyente o no, ni te juntes. Es más, dice al final, ni comáis con él. Eso es duro, Nosotros es que somos muy blandos comparados a lo que el Señor nos dice. Somos muy condescendientes. ¿Cómo le vamos a decir a este hermano que sí, está viviendo en fornicación, pero viene mucho tiempo ya a la iglesia y me ha invitado a comer, o le he invitado yo a comer, porque es que nos llevamos muy bien, todo lo que tú quieras, pero ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Yo no digo otra cosa que lo que el Señor dice ahí. ¿Estoy diciendo otra cosa? No, o al menos pretendo no decirlo, ¿vale? Si alguien viene a pedirte, viviendo en fornicación, viene a pedirte que le bautices, entonces dices, bueno, si me pide que le bautice, le bautizo. Pues tendríamos un problema. Bueno, tendríamos varios problemas, pero no voy a entrar en todos ellos. Yo le bautizo, me has pedido el bautismo, yo no te lo puedo negar. Es como el que va a la Iglesia Católica. Dice, oiga, que yo quiero bautizar a mi niño, tráigolos para acá. Oiga, que me quiero casar, no importa si eres un fornicario o lo que sea, yo te caso. Y los sacramentos se le dan casi a que todo el mundo, ¿no? O las costumbres que tenga cada país. ¿Cómo podemos decirle a un fornicario que se bautice? Qué bendición decirle al que se ha bautizado. Qué bendición que te has bautizado. ¿Le podríamos decir? Qué bendición que te has bautizado. Pero qué lástima que la Biblia no me deja que tenga comunión contigo. ¿No es incongruente eso? Pregunto. Para mí, en mi opinión, vuelvo a decir que es una cuestión de opinión, es incongruente. No puedo ni juntarme contigo, ni puedo tener comunión contigo, ni comer contigo. Bueno, entonces, después del bautismo podríamos hacer una cena fraternal, y darle la bienvenida al hermano que se ha bautizado. Gloria al Señor, ha obedecido al Señor. ¿Podríamos hacerlo? Pregunto, por favor. Pues bíblicamente no. Bíblicamente no. Humanamente sí. Pero el Señor no nos pide que seamos humanos, seamos bíblicos, ¿verdad? ¿Cómo puedo bautizar a alguien con quien no puedo tener comunión? Yo no puedo. Es como el que viene que algunos otros opinan de otra manera. Muy bien.
Pero yo no puedo opinar como otros, yo opino como yo veo. No puedo hacerlo de otra manera. Entonces yo, hace tiempo ya, años, me propuse no casar a ningún divorciado. Otros lo hacen constantemente y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, yo no sé lo que pasará, pero lo hacen. Entonces, si alguien viene y me dice, mire que yo soy divorciado y ella no, pero y nos queremos casar, digo, muy bien, ahí está el registro civil. Porque el Señor dice, no participes en pecados ajenos. Ah, eso es fuerte también, ¿eh? No participes, le dice a Timoteo. Bien, vamos a continuar. 1 Corintios 6, 9. Cualquiera, el que antes lo tenga. A ver quién... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigue, sigue. He dicho 9, claro. Es hasta... Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Hay una frase ahí muy interesante. Y esto erais. ¿Qué es lo que eran antes? Porque dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Lo primero que dice otra vez, ¿cuál es? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Pero dice, ¿y esto? ¿Esto qué? Pues que algunos habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados quizás, se echaron incluso con varones, otros fueron ladrones o avaros, otros borrachos y otros maldicientes y estafadores. Y dice, esos no van a heredar el reino de Dios. Y eso es lo que erais algunos de vosotros. A algunos de vosotros erais esto. ¿Y qué dice después? Pero ya, o más, ya habéis sido lavados. Habéis sido lavados. ¿Eso qué significa? ¿Que creísteis en el Señor y seguisteis igual? ¿Es lo que dice? Aquí dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y la fornicación se nombra otra vez en primer lugar. Versículo 13 de ese mismo capítulo. Si lo tienes ahí. Las viandas para el vientre... No, antes de eso. El 13. 13. ¿Es el 13? Sí, el 13. Pero el cuerpo... El 6:13. Corintios 1, 6, 13, ¿no? Sí. Las viandas para... Ah, pues entonces no es el 13, me he equivocado. Pero al final habla de lo que quería hablar de... Ah, es que sigue más, vale. Es que no tengo toda la cita aquí. De acuerdo, sí, léelo pues. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, ¿está claro el ejemplo? Esto es para la comida. Y la comida para esto. ¿Vale? Es lo que dice. Ahora dice. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Ahora, ¿qué estamos viendo ahí? Pero significa ¿qué? Un contraste. Dice, mira, el estómago, la barriguita, es para meterle alimento. Y el alimento es para meterlo en la barriga. Barriga igual a alimento, alimentos igual a barriga. Pero dice, pero con el cuerpo no es lo mismo. Con el cuerpo no es lo mismo. El cuerpo no es para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. Es la analogía. Sino el cuerpo es para el Señor. Versículo
18. Ahí mismo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vale. ¿Es un buen versículo también? Adelante. ¿Es un buen versículo? Tenemos que comprenderlos, ¿vale? A veces leemos y no nos damos mucha cuenta, pero hoy no tenemos más remedio que reparar en estos versículos, por fuerza. Si no, no vemos lo que estamos diciendo. Huid de toda fornicación. Cualquier otro pecado parece que hace dos distinciones, ¿o no? ¿Sí? O sea que mentir es lo mismo que fornicar. Permanecer en la mentira es pecado, igual que fornicar es pecado. Pero parece que el Señor hace alguna distinción, ¿verdad? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Porque habla de pecados. No dice que no sean pecado, ¿verdad? Pero cualquier otro pecado que no sea la fornicación, cualquier otro pecado, dice que está fuera del cuerpo. Pero hay uno que está dentro del cuerpo. ¿Cuál es? La fornicación. Es el Señor el que está haciendo, o Pablo por inspiración divina, es el que está haciendo una diferencia. ¿Sí o no? No la hago yo. No la hago yo. No se puede decir, bueno, es que si fuera porque tenemos que estar limpios y arrepentidos de todo y no pecar, entonces es cuando nos podríamos bautizar. Yo digo, no. No podemos pretender estar sanos y perfectos y sin pecado para bautizarnos. No, claro que no. Nadie se ha bautizado estando limpio de pecado. ¿Lo digo más claro ya? Nadie. Todos nos hemos bautizado y teníamos pecado y seguimos pecando después. Todos. Pero aquí nos dice claramente, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que no sea la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero cuando estamos hablando de la fornicación, entonces dice, contra su propio cuerpo peca. Más adelante dirá que el cuerpo es para el Señor para el cuerpo. Y también dirá, más adelante, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero la fornicación es diferente. No quiero exagerar el punto, solamente que a simple vista parece que hay una diferencia entre pecados que están fuera del cuerpo y pecados que tienen que ver con el cuerpo. Y la fornicación es uno. Cualquier otro pecado, parece que se hace diferencia entre fornicación y otros pecados. Hay muchos otros pecados, por ejemplo, el fumar, el beber. Beber, hablo de alcohol. Bueno, para algunos no lo es. Para mí sí, o diría para nosotros, no lo sé cómo decirlo. Beber alcohol, me refiero. Cualquier otro vicio está fuera del cuerpo. Pero la fornicación, no. Y el Señor dice claramente, huid. Nada que ver con la fornicación, hay otros pecados. Ya lo sé que hay otros pecados, que también son pecados, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero cuidado con la fornicación. De la fornicación, huid. No tengáis nada que ver. 1 Corintios 7:2. El que lo tenga, lo lee. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿A causa de qué tenemos que tener marido y mujer? ¿A causa de qué tenemos que tener un matrimonio? ¿A causa de qué tenemos que tener un marido y una esposa? ¿A causa de qué? No lo digo yo. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa o mujer y cada una tenga su propio marido. Y hermanos, los que están viviendo en fornicación no son marido y mujer. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no?
Yo creo que es específico. Yo creo que es claro. Se habla mucho, hermanos, hago un inciso aquí, pero se habla mucho de la iglesia en Corinto. ¡Ah, que Corinto era un desastre! Ah, es verdad. Es por eso que hay tanto énfasis en el libro de Corintios acerca de la fornicación. ¿Pero qué está diciendo? No os preocupéis, tenéis el ambiente, no tenéis más remedio que participar. ¿Es lo que está diciendo? ¿O está diciendo precisamente a los corintios, donde tenían tanto problema con las fornicaciones, huid de la fornicación? ¿Qué hacéis vosotros fornicando? Dejadlos a ellos. Y todos los otros pasajes que hemos leído, ¿no? En 1 Corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero no con los fornicarios de este mundo. Corintios, españoles, ecuatorianos. ¿Hay algún otro más aquí? Aparte de españoles y ecuatorianos, peruanos. Peruanos. ¿Qué nos dice? No estoy diciendo, Pablo, no dice, señores peruanos, españoles, colombianos que no hay hoy, y peruanos. No estoy diciendo que os apartéis de los fornicarios de este mundo, porque no vais a poder. ¿Vale? ¿Qué haces si tu maestro o maestra es un fornicario o una fornicaria? ¿Qué haces? Ya no vas al colegio. Dice, no, voy al instituto porque esta mujer es fornicaria o fornicario el hombre. ¿Es eso? No, dice, Pablo dice, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, ahora más claro, más bien os escribo, para que no os juntéis con alguno que siendo fornicario se llame hermano, o al revés, uno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, adúltero, etcétera, etcétera. Si dice que es tu hermano y vive en fornicación, ni comas con él. No te juntes con él, ni comas. Yo encuentro una razón. Bueno, eso es lo que dice en uno de los versículos, ¿no? Estaba hablando de que en 1 Corintios se está hablando mucho de eso, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras y adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, los avaros. Dice, no erréis. Estos no heredarán el reino de Dios. Ah, Señor, pero es que hay uno que dice que es creyente. Sí, vive en fornicación, pero es creyente. Y el Señor dirá, hombre, entonces le tengo que perdonar. Me tengo que retraer de lo que he dicho. ¿Es eso? Si dice que no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, por mucho que uno diga, pero yo soy creyente. Habrá que verlo delante del Señor también. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Por causa de las fornicaciones, cada uno, ahí en Corinto, donde hay tanta cosa mala, tanta fornicación de todo tipo, cada uno tenga su propia esposa y su propio marido, cada uno el suyo. Eso no es fornicación. Un matrimonio no es una fornicación. Una pareja de conveniencia sí es fornicación. Ahora, bueno, en el mundo no, ya esto se ha pasado la moda, esto ya no se habla, esto ya se admite. Bueno, también se admiten los homosexuales, ¿o no? Y los transexuales, y los bisexuales, y todo lo que tú quieras imaginarte, y se admite que se maten niños desde el vientre, a partir de los 16 años, incluso sin permiso de los padres. ¿Y nosotros tenemos que admitir todo eso? Bíblicamente hablando, el Señor permitió que ese óvulo y esperma se juntaran y concibieran un hijo. Y dice, bueno, pero es que no éramos matrimonio, pero el hijo lo permitió Dios. No sabemos por qué, pero lo permitió, ¿sí o no? Antes, si unos novios, no debiera haber sido, pero si unos novios, ha ocurrido más de una vez, si unos novios hacían lo que no debían antes de casarse y tenían un hijo, ¿sabes qué se solía hacer? Casarlos. Si no haberlo hecho.
Así de grave era hacerlo. Hoy en día, como no es grave, como todo el mundo lo puede hacer libremente, incluso le dicen, no, si necesitas preservativos, aquí tenemos a la puerta del colegio, tenemos una tiendecita o un kiosco de esos, echas unas moneditas y te sale y ahí ya está, ya puedes fornicar. Con seguridad. ¿Ah? Y si ocurre que algo pasa, no te preocupes, para eso están los abortistas. Vas a la tienda de los abortistas, te lo sacan de ahí y ya está. Bueno, no entraré en todos los detalles. Hay muchas más consecuencias, especialmente para la mujer. Especialmente para la mujer. Para el resto de su vida, en muchos casos. No es tan fácil burlarse de Dios. No es tan fácil. Seguimos. Cambiamos ahora. Bueno, decíamos que la cultura griega era lo que había y por eso tanto énfasis, ¿no? Porque allí era, bueno, había un dicho que tenía que ver con esto es una cita de todas maneras, tenemos amantes, esos son los griegos, tenemos amantes por amor del placer, concubinas para el cuidado de nuestro cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos. Qué bonito lo tenían, ¿eh? Lo tenían preparado, pero la mar de bien. ¿Quién iba a decir otra cosa? A lo mejor tú eres una esposa que quieres dar hijos legítimos a tu marido, pero no te importa que él tenga su concubina o tenga su amante para tener un buen día y todo eso, ¿no? Que no te importa. No es bíblico, sencillamente no es el plan de Dios. Y los griegos eran así. Eran un desastre. Pero es que el Señor nos está advirtiendo, cuidaos del desastre de Corinto. Y no era el único problema que tenía Corinto, pero era uno de ellos. Ahora vamos a Efesios. Ya cambiamos un poco ahí. Efesios capítulo 5, versículos 3 a 7. He propuesto que no he querido ofender al hermano. No hubiese puesto el vídeo si el hermano hubiese estado aquí. Porque a pesar de que son cosas de opinión, no tengo necesidad de ofenderle. ¿Estamos de acuerdo? Pero de cualquier manera, como no está, creo que no le ofendo, me he permitido grabarlo. No se va a subir a YouTube. No se va a subir a YouTube. Pero cualquiera lo puede tener. Estará en un archivo. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 5, 3 a 7. Efesios 5, 3. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Bueno, perdón. Es que me ha venido a pedir bautismo. Y dice que no se nombre, pero es que ella me ha dicho, o él me ha dicho, esta persona, me ha dicho que sí, que está viviendo en fornicación, pero que quiere bautizarse. ¿Y qué hemos leído ahí? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Vale. Como conviene a santos. ¿Eso es lo que conviene a santos? ¿Y qué es lo que conviene a santos? ¿Qué? Que esto de la fornicación ni se nombre entre vosotros, santos. ¿Está claro eso? No vamos a continuar leyendo, pero ¿está claro eso? Es que, hermanos, he querido subrayar lo que la Biblia dice. No quiero enfatizar mis opiniones acerca de lo que yo creo de esos versículos. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ahora, ¿vamos a quitar todas estas páginas? Todos estos versículos los vamos a arrancar. Y vamos a decir, no, pero es que esto no tiene que ver. Si alguien se quiere bautizar, muy bien. Si tú le quieres bautizar, bautízale. Allá tú. No hay requisito, es cierto, yo lo creo. Pero hay condiciones. Y he dicho, no sé si lo he dicho, pero lo voy a decir un par de veces más. Yo estoy de acuerdo que no hay condiciones. No tienes que hacer, quitar, para bautizarte. No tienes que hacerlo. Pero fornicación, eso está demasiado claro. Precisamente.
precisamente. Pero fornicación y toda inmundicia, toda clase de inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es lo que conviene a los santos. Sigue, hermano, versículo 4. Porque hay otra serie de pecados ahí. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni Truhanerías. truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ahora sigue el versículo 5 y vemos otra vez por qué este énfasis. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Eso es fuerte, ¿no? ¿O no? ¿O me lo parece a mí? ¿Qué pensáis? Es fuerte. A lo mejor no habíamos reparado, pero es fuerte. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Pero nosotros bautizamos fornicarios. Seguimos. 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué nos advierte el versículo 6? ¿Qué nos advierte? Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Acerca de qué? Acerca de lo que os estoy diciendo. Nadie os engañe con otras cosas. Porque por esas cosas, ¿de qué está hablando? Pues que sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, que he sido avaro, no es avaro, es avaro. Perdonad, no quiero rectificar, pero a lo mejor lo habéis aprendido de costumbre. Yo he tenido que rectificar muchas palabras a lo largo de mi vida. Y esta no es una, pero son otras, ¿vale? Entonces, si no lo aprendéis, tampoco me va a importar demasiado. Pero es avaro, no es ávaro, si no tendría acento. Pero dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuál? Pero toda fornicación, versículo 3, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? ¿Uno que vive en fornicación? Sí. Pero, ¿y si este señor o señora dice, yo vivo en fornicación, de acuerdo, lo admito, pero me quiero bautizar? Entonces decimos, como yo no tengo ningún requisito, pues ven aquí que yo te bautizo. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con el resto? Sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, huecas, como humo. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ah, los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos. Entonces los creyentes son hijos de obediencia. ¿A que sí? Por contraste, aunque el creyente viva en fornicación, pero como es un hijo de desobediencia, ya se quita de en medio. ¿Es así? Pensadlo. Sigue el 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Con quién? Ya está, ahí lo dejamos. ¿Con quién no tenemos que ser partícipes? Con el fornicario, con el inmundo, con el avaro. Con esas cosas que no se deben ni nombrar entre los santos, ¿verdad? No seáis partícipes con ellos. ¿Con ellos quién? ¿Fornicarios? Pero los fornicarios que son creyentes, sí. ¿Es eso lo que dice? ¿O es que yo lo quiero entender así? ¿O alguien querría entenderlo así? Pero si te pide que le bautices un fornicario, no se lo puedes negar porque no hay requisito para bautizar a alguien. Otra vez digo, es incongruente. Es incongruente. Para mí, subrayo. No pretendo obligar a nadie que piense como yo. Solo que me he tomado la libertad de explicar lo que yo creo. Y es lo que estoy haciendo. Entenderemos que hay diferencia entre el incrédulo
y el incrédulo fornicario y el creyente fornicario, ¿hay diferencia? ¿Sí? Entonces el creyente fornicario sí puede ser bautizado. ¿No? Según algunos creen, sí. Yo personalmente no lo creo. Un fornicario es un fornicario. Un mentiroso es un mentiroso. Si es creyente, como si no es creyente, ¿sí o no? Un ladrón es tan ladrón si es creyente como si no es creyente. Un fornicario es fornicario si es creyente como si no es creyente. Yo lo veo así. Y dice que ni siquiera se nombren estas cosas entre vosotros como santos. Pero en nuestros tiempos parece que estamos un poco más livianos y la base es, para algunos, no hay requisitos, cualquiera se puede bautizar. Muy bien. Igual que no hay requisitos para bautizar, tampoco hay obligaciones para mí para hacerlo. ¿Os parece un buen razonamiento? Es un razonamiento. No me siento en la obligación de bautizar a una persona fornicaria. O le cambiamos el nombre, si es creyente ya no es fornicario. A ver, ¿a dónde podemos llegar con estos pensamientos? Si es una persona creyente ya no fornica. ¿Qué me decís? No debería. ¿Eh? Si es creyente, no. Bueno, que no debería, pero sigue fornicando. Pero es un creyente. ¿Ya no fornica? ¿Ya hay que llamarle de otra manera? No tiene otro sentido. Hay diferencia, como he dicho antes, entre un incrédulo fornicario y un creyente fornicario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un fornicario o no? ¿Que va a ir al cielo? A mí no me toca decirlo. No lo sé. Prefiero decir no lo sé. ¿De acuerdo? Pero la fornicación parece que el Señor le da un punto más allá, por lo que estoy viendo. Seguimos. Gálatas, ya vamos a otro libro. 5. Gálatas 5, 19 a 21. Gálatas 5. 5, 19 a 21. 19 a 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué habla de practicar? ¿Qué significa practicar? ¿Sí o no? Ni siquiera practicar es me vuelvo al Señor y otra vez y me vuelvo al Señor. ¿De acuerdo? Practicar, está hablando de practicar. Los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Y se dice si dicen que son creyentes? Colosenses 3, 5 a 7. Rápido, por favor. Colosenses 3, 5 a 7. No está muy lejos de Efesios. Venga, uno. Diferencia. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿El 6 también? Sí, hasta el 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea, ¿podemos decir que hay un antes y un después? ¿Quiere decir que los efesios ya eran los colosenses ya eran unos buenos creyentes? ¿Perfectos? ¿Es eso lo que está diciendo? Fijaos que otra vez habla de fornicación en primer lugar. ¿Será casualidad o será diseño? Hay un antes y un después, en las cuales vosotros también anduvisteis. Andar significa peripateo. El hermano lo ha dicho muchas veces, y es así, es la palabra, andar. Andar es pam, 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 pam. Y está diciendo, vosotros en estas cosas también anduvisteis, también andasteis, aunque no es la palabra, en otro tiempo. Ahora ya sois perfectos, ya no pecáis. ¿Es lo que está diciendo? No, no está diciendo eso. Pero sí está diciendo que antes andaban, ahora no andan. Pecan, pero no andan en el pecado. Hay un tiempo en que quizás anduvimos en esto, en alguna de estas cosas, pero ahora ya no. Por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en nuestras vidas. 1 Tesalonicenses 4. A ver quién lo lee ahora. Versículos 2 a 5. Dos a 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Anda, espera un momento, ¿y por qué no dice que os apartéis de maledicencia, que os apartéis de la mentira, que os apartéis de... ¿Qué más podíamos poner? ¿Ah? Porque el cuerpo es de Dios. Hemos leído antes en otro versículo. Porque todo pecado que está fuera, todo pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro. Tiene que ver con el cuerpo. Y ese cuerpo que tú y yo tenemos, ¿sabes quién nos lo dio? Dios. Y la barriga, hemos dicho entonces, era para la viandas, las comidas, ¿verdad? Y las comidas son para la... Para la vianda, no. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Pero el cuerpo es para el Señor. A lo mejor alguien que está viviendo un pecado, en fornicación me refiero concretamente, y quiere bautizarse, debería considerar todo esto. ¿No creéis? No os atrevéis a decir ni sí ni no. Yo creo que sí. Específicamente, precisamente, hablando de la fornicación. Si me dijera alguien, yo puedo bautizar a cualquier persona que quiere bautizarse, pero no vive en fornicación, quizá yo le podría bautizar. El Señor seguiría obrando en su vida, pero bautizarle estando en fornicación, bueno. Vamos a ver ahora 1 Tesalonicenses 4, 2 a 5. Lo hemos leído ya, ¿no? Que os apartéis de fornicación. Y nos hemos parado ahí. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses, porque leemos 4 y 5 también. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. No hagáis como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Está diciendo eso? ¿O me lo estoy inventando? No sé.
Que cada uno, creyentes, hermanos, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No, eso es un contraste, no en pasión de concupiscencia como los otros gentiles. Vosotros no. ¿Está claro? ¿Sí o no? Allá vosotros, no me tenéis que dar la razón. Para bautizarse, hermanos, no hace falta ser perfecto. De hecho, nadie es perfecto. Como he dicho antes, nadie se ha bautizado siendo perfecto. Todos teníamos pecado y pecados. Todos. Pero no precisamente andando en fornicación. La Biblia nos dice, no hay justo ni aun uno. ¿De verdad? Romanos, capítulo. Romanos 3. Primera de Juan, voy a leerlo por vosotros. Primera de Juan 1, 8 y 10, versículos muy conocidos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está hablando a creyentes, ahora. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Las veces que hace falta. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Unos versículos antes. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, alguno podría bautizarse y decir, es que ahora ya no peco. Bautízame ahora porque ahora no estoy pecando. Bueno, puede que en ese momento no. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero mi pregunta, de nuevo, es esta. La persona que se quiere bautizar viviendo en fornicación y dice que es mi hermana en Cristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? También se habló el domingo de una experiencia que a alguien se le dejó o se le obligó o algo parecido a casarse para poderse bautizar. O sea, cásate primero y luego te bautizamos. ¿Y qué pasó después? Estabais aquí. ¿Qué pasó después en la historia? Que se divorciaron y culparon al pastor. Por culpa del pastor. Por hacer las cosas bien. Por hacer las cosas como Dios manda. Es por eso. ¿De verdad queremos echarle la culpa a quien le dijo, debéis casaros antes de bautizaros? Es que él tiene, o esa persona, pastor o quien sea, tiene la culpa de que luego se divorciaran. En primer lugar, se hubiesen divorciado igual. ¿Sí o no? No seamos tontos, no somos inocentes. ¿Estamos? ¿De verdad queremos decir que por hacer lo correcto, obedeciendo al Señor, por eso se divorciaron? Perdonadme, no puedo concluir de la misma manera. No puedo. Si se divorciaron, se hubiesen divorciado exactamente igual. Exactamente igual. Es más, mi pregunta sería, y voy a explicar otro caso, porque para poner casos tenemos 100 para escoger. Yo tengo uno muy bueno. Uno por uno. Un ejemplo por aquí y otro ejemplo por allá. Solo quiero enfatizar esto. Por hacer lo correcto culpamos al supuesto pastor. Por hacer lo que el Señor quiere. Por obedecer al Señor, ¿hicieron mal decirle que se casara? Pues ¿cómo vamos a aconsejar a una familia, a una pareja que viene y dice, estamos felizmente fornicando?
o sea en fornicación. Esa es nuestra situación. Pero somos muy felices. ¿Y si se casan dejan de ser felices? Pregunto. Por favor. Por favor. Por favor. Si después se divorciaron, fue por otras causas. Pero nunca por haber hecho lo que debían delante del Señor. Porque al final la culpa es del Señor. Señor, es que tú querías que se hiciera esto y mira lo que ha pasado. Pero tengo que decir, antes de presentar la mía, que lo haré con mucho gusto, las experiencias, además digo que las experiencias de cada uno no tienen por qué ser relevantes. Se ha dicho, y hay una frase por ahí, en catalán se dice, ¿alguien entiende catalán? No, un poco, ¿no? Una flor no fa estiu. Quiere decir, una flor no hace verano. Un ejemplo no es la regla. ¿De acuerdo? Porque otros se han casado, se han bautizado y no se han divorciado después. Entonces, ¿de qué me sirve un ejemplo de que a alguien le ocurrió eso? Yo prefiero pensar, la culpa no es del Señor ni por hacer las cosas bien. La culpa es que ellos ya tenían problemas y explotó. ¡Punto! Este es el ejemplo. Vale. Hubo una pareja en nuestra iglesia, eran, yo diría, casi hippies. De hecho, una vez que fuimos a su casa, dormían en el suelo, no había muebles, y dormían en una colchoneta en el suelo. Y esa era la cama. Ahí dormían, eran como los hippies. Como si estuvieran en la montaña o en un camping o lo que sea, pues ahí estaban, ¿vale? Y vivían así, y vestían así. Alguna vez el hermano vino con pantalones cortos y zapatos a la iglesia. Digo, míralo, campechano, parece un turista inglés, ¿no? Vale. El Señor no dice nada acerca de eso, ¿a que no? A mí me rompía los esquemas, pero bueno, lo importante es que venga, sobre todo cuando no era creyente, claro. Pero esta pareja vivían sin casarse, como es lógico. Ni siquiera querían tener hijos. Como nadie los conoce, lo digo. Se llamaba, ahí lo nombré el otro día, Luis y... ahora no me acuerdo el nombre de ella, que siempre me acuerdo más del de ella, pero ahora no me acuerdo. Bueno, es igual, quien sea. ¿Me seguís? Ni siquiera querían tener hijos. Subrayo. ¿De acuerdo? Empezamos estudios en casa, un discipulado en nuestra casa, y tuvimos ocasión de hablar de su situación. Y yo tuve que decirles, la Biblia dice que la manera en que vivís es una manera de fornicación. Al tiempo, no pasó mucho, pero tampoco fue el día siguiente ni la semana siguiente, al tiempo, mediante el estudio, se convirtieron. Gloria a Dios. Se convirtieron en nuestra casa. Y enseguida, cómo el Espíritu trabaja. Enseguida me preguntaron, ¿crees que ahora deberíamos casarnos? Y dije, amén, vosotros lo habéis dicho. Eso sería lo correcto delante de Dios. ¿Por qué pensaron eso? Si vivían tan tranquilos. Nadie les pedía que hicieran nada. Nadie les exigió nada. Solamente mediante el estudio salió y ellos al final, cuando se convirtieron y después de un tiempo, dijeron, ¿crees que ahora deberíamos casarnos? Si me lo preguntáis, yo creo que sí. Un día, yo le dije, la Biblia lo enseña, ¿no? Poco después, pero un tiempo después, en un estudio, nos preguntaron a Fina y a mí, ¿qué hacéis este próximo martes? Bueno, siempre tenemos cosas para hacer, pero ningún compromiso que no podamos dejar. Es que nos gustaría que vinierais con nosotros y nos acompañaseis. Digo, sí, ¿a dónde?
Dice, bueno, ya os lo diremos. Vale, pues ¿dónde quedamos? Tal sitio, tal. Fuimos con nuestro coche para allá. ¿De dónde vamos? Dice, vamos a casarnos. Y queremos que vosotros seáis nuestros testigos. Y se iban a casar a un ayuntamiento de un pueblecito, porque en Barcelona quieres casarte hoy y puede que para el año que viene te puedas casar. Y ellos dijeron, no vamos a esperar tanto. Es más, voy a añadir otro detalle. Otro detalle es, creo que ahora y hasta que os caséis, deberíais procurar no vivir, no dormir en el mismo lecho. Entonces se rebelaron y dijeron, eso no me lo pidas porque no lo voy a hacer. No, pues no dijeron eso. No dijeron eso. Él me dijo, es que yo tengo un problema. Ella se puede quedar en la casa, pero yo tengo un problema. Pero yo le dije, pues ve a casa de tus padres. Dice, es que no me hablo con ellos. Y yo, ¿sabes qué se me ocurrió decirle? Luis, porque hablábamos en catalán, Luis, ve a casa de tus padres y arregla tus asuntos con tus padres. ¡Qué buenísima ocasión para estar unos días allí en casa de ellos y arreglar la relación! ¿Sabes qué? Entre paréntesis, se arreglaron la situación con ellos. Esa aveniencia que tenía, especialmente, no sé si era con su madre, se arregló. Y llegaron a estar bien con ellos. Y fueron de visita después con ellos, casa de los padres de él y todas esas cosas. Ahora, al final, para acabar la historia, que estoy haciéndola muy larga, tuvieron 2 hijos. Hasta donde yo supe. Porque después ya nos fuimos a Estados Unidos y ya perdimos todo contacto. Tuvieron 2 hijos. ¿Se casaron? No querían casarse, vivían tan bien y tan felices. Pero quisieron hacer como el Señor quiere y se casaron. La verdad es que no pude bautizarles, porque yo estaba ya saliendo de la iglesia y ellos se quedaron allí y ya no sé lo que pasó más. Ojalá hubiese podido bautizarles también, pero si no, espero que alguien les haya bautizado. Y tuvieron 2 hijos que sí, cuando volvimos de uno de los viajes, fuimos a visitarles y nos enseñaron a su primer hijo y después nos enteramos que tuvieron otro. No sé si era niño y niña o niña y niño, no me acuerdo. Hermanos, lo que la sociedad nos dicte no es lo que el creyente debe hacer. Las costumbres de nuestra sociedad no tienen por qué ser las nuestras. No debemos adquirir ni queremos el aborto. ¿O sí? Oh, la sociedad ya lo tiene admitido. Eso es lo más de normal hoy en día. ¿Qué dice este hombre? Bueno, por algunas cosas, incluyendo el feminismo, me tirarían piedras, ya lo sé. Yo creo que la mujer merece un respeto. Y la Biblia habla de un respeto a la esposa, a la mujer en general. ¿De acuerdo? No seáis ásperos con ellas, dice el Señor, a ti y a mí, hombre. Pero no dice, mujeres, sed rebeldes. Eso no lo dice. Someteos a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras esposas. Eso es el matrimonio. Eso es el matrimonio. ¿Qué más precioso puede haber que entre un hombre y una mujer que se amen, se casen? ¿Hay algo más precioso? ¿Qué es lo que estamos esperando cuando somos jóvenes y ya tenemos novio o novia? ¿Cuándo me voy a casar con esta mujer? ¿Cuándo me casaré con mi novio? ¿O no? Estos maridos no dicen nada. Es que... Estaba animando a los hombres que digan amén. Hermana, cuando el amor existe no se faltan las palabras. Sí, no es verdad eso. Hay que decirlo. Hay que decirle, te amo. En el silencio más rotundo el amor no hace todo. No. El amor hay que decirlo. Pero bueno, por favor, cerremos este momento que se está grabando. No admitimos el aborto, ni la fornicación, ni la homosexualidad,
ni la transexualidad, ni los cambios de sexo y todas estas aberraciones, por no seguir la lista, que se están haciendo hoy. Y hermanos, pasarán 50 años y tendremos, si el Señor no ha venido, tendremos que seguir diciendo, no podemos participar en estas cosas. ¿Debemos bautizar a un homosexual? Hay homosexuales que dicen que son creyentes, ¿eh? Hay algunos de ellos que dicen una frase muy conocida. Ah, el Señor ha cambiado mi corazón y Él no mira más que mi corazón, no mira con quién me acuesto. No me lo he inventado, ¿eh? No me lo invento, no es una cosa graciosa. Ellos lo dicen y lo creen. Dios no mira con quién me acuesto. Hubo una señora, Donna Hightower, no la conocéis ninguno porque hacía ya muchos años y era aquí en España. Pero esta señora iba por los clubs nocturnos cantando blues y cosas de esas, ¿vale? No tengo nada que ver con su moralidad, no la conozco ni la he conocido, no puedo hablar ni bien ni mal de eso, espero que sea bien. Pero le preguntaron en una revista evangélica, Portavoz se llamaba esa revista, yo he escrito algo cuando había esa revista, hace muchos años. Y le preguntaron, entonces, Donna, ¿cómo puede ser que el Señor te ha salvado y sigas yendo a cantar a los clubs nocturnos? Y ella respondió muy resueltamente, es que el Señor ha cambiado mi corazón, pero no ha cambiado mi profesión. Y se quedó tan pancha. Ha cambiado mi corazón. Pero mi profesión, mira, me ha dejado así, tengo que continuar. Bueno, pues si eras prostituta, puede cambiarte el corazón, pero tú sigue, porque el Señor no ha cambiado tu profesión. Pero qué aberración estamos diciendo. Esto era por los años 60 y tantos, ¿eh? O 70. Esta mujer lo dijo, y tengo un recorte de la revista, archivado desde entonces. Hermanos, yo no puedo bautizar a un homosexual por mucho que me diga que es cristiano. Yo no puedo bautizar a una lesbiana por mucho que me diga que es cristiana. No puedo bautizar a un travesti por mucho que me diga que es cristiano. Pues yo le diría, si eres cristiano eres salvo. No necesitas el bautismo. No me compliques la vida. Al fin y al cabo el bautismo no salva. Vete otra vez por donde has venido. Hebreos 13, y tengo que correr un poco más. Hebreos 13, versículo 4. Bueno, alguien que lo lea, porque es un versículo corto. Venga, rápido. Hebreos 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vale, pero eso es para los incrédulos. ¿Está hablando de incrédulos o creyentes? A ver, vosotros tenéis que investigar. Para creyentes, ¿sí? ¿Dónde lo sacas? ¿Eh? El título, deberes cristianos. En mi Biblia pone el título deberes cristianos. Deberes cristianos. Del capítulo. ¿Sabe quién lo puso eso? No fue de parte del Señor, fue un señor. ¿De acuerdo? A veces ayudan, a veces despistan. Pero aquí no dice honroso sea en los creyentes el matrimonio. ¿O sí? ¿Dice eso? Ah, dicen que ¿en todos quiénes son? Hombre, pero se entiende el contexto que es para creyentes. A mí me dice ahí que es en todos. El matrimonio entre incrédulos es honroso. Y el matrimonio entre creyentes es honroso. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancha, es lo que significa mancilla, sin manchar, limpio. Bueno, eso tampoco se lleva mucho hoy, ¿verdad? ¿Para qué vamos a mantenerlos limpios
Si nos casamos, y si no nos juntamos, no pasa nada. Aquí esto no pasa nada. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué lecho? ¿El lecho del creyente o el lecho de todos? Pero, ¿qué contraste? ¿Por qué hace un contraste entre que es honroso en todos el matrimonio es honroso y el lecho limpio? Y dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿A qué se refiere fornicarios y a qué se refiere adúlteros? A los creyentes, claro. ¿No? ¿Alba? ¿Se refiere a los creyentes? Entonces a todos es honroso el matrimonio, no solo a los creyentes. ¿De acuerdo? Es honroso que se deshonre, para decir la misma palabra, es honroso que se deshonre el matrimonio ignorando el ejemplo, el mandato y la simbología que Dios hace del matrimonio. Efesios 5 habla del marido y de la esposa. ¿Y qué dice? También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció, etcétera, etcétera, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Grande es, versículo 32, capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. ¿Cuál es el simbolismo del matrimonio, hermanos? Dice, bueno, a los creyentes no les hables de Cristo y de su iglesia. No. Pero lo que estoy diciendo aquí es que es honroso, y no es honroso que se deshonre el matrimonio, ignorando el ejemplo, el mandato y el simbolismo del matrimonio que Dios ha puesto. ¿Qué podemos decir que es el lecho sin mancilla? El versículo acaba diciendo que estos de los que habla, estos serán juzgados por Dios. ¿Cuáles son los que mancillan el lecho? Los fornicarios y los adúlteros mancillan el lecho conyugal. Un comentarista dijo, y ahora vamos a entrar en el libro de los Hechos un momento, un comentarista bíblico ha dicho sobre este versículo del lecho, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El enemigo, escucha de esta cita, es interesante, el enemigo de nuestras almas quiere hacer todo lo que pueda para motivar a las personas a practicar el sexo fuera del lecho matrimonial. Y quiere hacer todo lo posible para desmotivarnos del sexo dentro del lecho matrimonial. Necesitamos reconocer esta estrategia y no darle cabida entre nosotros. Nos estamos refiriendo básicamente a uno que está viviendo, una persona, una pareja, que están viviendo en fornicación, siguen viviendo en fornicación, dicen que son creyentes y se quieren bautizar. ¿Están mancillando el lecho sin mancilla? ¿Es honroso lo que ellos hacen? Lo honroso es el matrimonio. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los que están fornicando, por muy cristianos que sean, están mancillando. No están haciendo lo que el Señor dice aquí en este versículo. No están honrando el matrimonio. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Pero a mí me da igual. A mí me da igual. Yo estoy acostumbrado a vivir así. ¿Y qué más da? Unos papeles o lo que tú quieras. Y a veces minimizamos lo que significa el matrimonio, ¿verdad? Ahora vamos un momento a repasar. Dije que sería un poco largo y lo está siendo. Vamos a ver si podemos ir un poco más deprisa. Tengo aquí, vamos a ver el libro de los Hechos, y yo quisiera que viéramos que hay algunas cosas que son diferentes en el libro de los Hechos que en las epístolas de Pablo. El libro de los Hechos, como dije al principio, es historia.
Lo que pasó para bien y para mal está allí, registrado. Como decíamos el otro día, Lucas tuvo mucho interés en saber todo cómo había ocurrido. Y a la media parte ya estuvo con Pablo. Y la historia de Pablo, de ahí para adelante, la escribe Lucas sabiendo de primera mano qué es lo que pasa. Pero es historia. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que así debemos entenderlo. Nos presenta 9 casos de bautismos. Ahora, subrayo, para mí no presenta las bases para la Iglesia. Dije algo el otro día en la clase, ¿verdad? Hechos 2:38. Pablo les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tienes que arrepentirte y al bautizarte los pecados se perdonan y recibes el Espíritu Santo. ¿Es así? ¿Es así como lo dice? Bueno, no entremos en muchos detalles. Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Es lo que se debe hacer? ¿Sí o no? El Señor dijo claramente, y no hay dudas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos dicen, bueno, alguno diría, bueno, en el nombre de Jesucristo, porque significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdón, pero no. Estamos enfatizando que el escritor Lucas, el médico Lucas, fue muy conciso, lo más que pudo y más. Yo creo que el Espíritu le ayudó a decir las cosas como eran. Y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Bueno, estamos en Hechos, capítulo 8, versículos 9 a 13. Aquí hay una historia acerca de Felipe en Samaria, antes de ir con el eunuco, ¿de acuerdo? Y más o menos llegamos a leer, cuando oían la palabra, eran bautizados, pero no recibían el Espíritu Santo. Vamos a leerlo porque si no nos perdemos mucho. Lo siento, pero vamos a tener que hacerlo. Hechos 8, porque si no, no entenderéis bien o no entenderemos bien. Capítulo 8, versículos 9 a 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia que en aquella ciudad, y había entregado a la gente de Samaria, quiero correr tanto que me salto, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Eso es lo que él decía. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, este hombre. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, se quedaba perplejo de lo que oía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, los samaritanos, un grupo de samaritanos, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pablo y a Juan, Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron con ellos para que, ¿qué dice? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿No lo recibieron cuando se bautizaron? Porque acabamos de leer en el otro caso que sí, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero aquí no. Aquí tuvieron que esperar a Pedro y a Juan para que vinieran desde Jerusalén y les impartiera. Y además se nos dice que fueron bautizados, versículo 16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
¿Y qué hacemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Es así como debemos hacerlo? ¿Porque el libro de Hechos lo dice? No, me está diciendo que es así como lo hicieron. Pero yo tengo una orden mucho más clara. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, no vamos a llamar que sean errores ni nada. Simplemente no me puedo basar en el libro de Hechos para recoger ahí mis doctrinas. Capítulo 8, 34 a 39. El caso del eunuco. Felipe, el Señor le dice, acércate, le trasladó allí, al lado del eunuco que iba con una carreta, volviendo de Jerusalén de adorar a Dios. Creyente, pero no es salvo. Pero creía en Dios. Conocía la palabra, la estaba leyendo. El libro de Isaías se nos dice, ¿vale? Bien. Era un prosélito. Un creyente judío sin ser judío. Es un prosélito, ¿vale? Leía las Escrituras. Y cuando él se acercó, Felipe se acercó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Si nadie me lo explica, más bien no. Porque ¿esto de quién lo dice? ¿Isaías de sí mismo o de otro más? De algún otro. Y entonces dice la Escritura que a partir de ahí Felipe le empezó a presentar el Evangelio. Desde ahí hasta todo lo que había acontecido y todo lo que el Señor había hecho. Y entonces viene la conversación. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si quieres, bien puedes. Aquí hay agua. Y bajaron y se bautizó. ¿Algún problema? ¿Era fornicario? No podía ser fornicario. Era un eunuco. ¿Sabéis lo que significa? Impedido para tener hijos, si lo queremos llamar suavemente. Mutilado. ¿Vale? Eso es un eunuco. No mutilado necesariamente. Impedido, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? Manualmente se le había impedido. Porque los eunucos que trabajaban en palacio, la señora Candace, gran princesa, no podía tener gente que pudiera ofenderla o ofender a cualquiera de las compañeras que ella tenía, o el harén que tuviera quien sea. No podía permitirse que hubiese algún hombre por allí revoloteando. ¿Me explico? Eran castrados, es la palabra, castrados. Entonces no había problema de que este hombre anduviera en fornicación. Pero era un creyente, prosélito. No era salvo, necesitaba la salvación. Y Dios le usó a Felipe para que dijera, este hombre tiene un corazón abierto, ve y háblale. Capítulo 9, versículos 17 y 18. Esto es el caso de Pablo, capítulo 9 es cuando Pablo se convierte, y ya llegando al final de este tema, dice, fue entonces Ananías y entró, porque el Señor le dijo que fuera, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. ¿Por qué le llamó hermano? Era un judío que perseguía a los creyentes y ahora le llama hermano. ¿Por qué? Porque se había convertido. ¿Sí o no? Vale. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. El caso del apóstol Pablo. ¿Era un fornicario él? Era irreprensible. ¿Vale? Era irreprensible. No era un fornicario. Y Ananías se entiende que le bautizó. Hechos 10, la casa de Cornelio. Ahí vemos a Pedro, que él decía, no, Señor, no mataré y comeré de esto porque nunca jamás he comido animal inmundo. Y el Señor 3 veces le insiste, ¿vale? Cornelio era un hombre que oraba.
Y el Señor escuchó sus oraciones y le dijo, manda a llamar a Pedro y tráetelo para acá. Dile que venga. Y se nos dice ahí que, porque el 34 al 38 ocupa bastante tiempo para leer y hay más, pero cuando recibieron, dice, siendo un hombre que oraba, fue allí Pedro y los que le acompañaban, y dice, y ahí recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. No intervino Pedro para que recibieran el Espíritu Santo. Fíjate que en un lugar, hemos visto que en un lugar el apóstol Pedro y Juan tuvieron que ir para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Os acordáis que lo acabamos de leer? ¿Os acordáis que lo hemos leído hace un momento? ¿Sí o no? Repite la pregunta. Ah, vale. Aquí, en la casa de Cornelio, estaba el apóstol Pedro predicándole y vieron un grupo de personas que se salvaron, fueron creyentes, respondieron al Evangelio. Pero Pedro no intervino para que tuvieran el Espíritu Santo. Vino a ellos. Sin embargo, en el versículo que hemos leído antes, en el versículo, capítulo 8, versículos 9 a 13, en Felipe en Samaria, tuvieron que venir Pedro a Samaria. Pedro y Juan tuvieron que ir a la casa para que recibieran el Espíritu Santo. Tuvieron que ir. Pero ahora está Pedro allí y el Espíritu Santo viene sobre ellos y no interviene Pedro. Es una diferencia, ¿no? No hay ningún sistema ahí. Capítulo 16. Lidia y su familia. Se nos dice que adoraba a Dios. ¿Una creyente? Adoraba a Dios. Ahora tenemos otro caso un poco distinto, cuando fue salva y bautizada, y su familia. Capítulo 16, pero versículos 29 a 34, el famoso pasaje del carcelero y su familia. Tenemos que entender por fuerza que esta familia vivía en fornicación para apoyar nuestra tesis. Porque dice que al momento, dice que creyeron, le expusieron la escritura a este hombre, después que dice, si crees, bien puedes, y le explicaron a él y a su familia el plan de salvación, el evangelio, ¿de acuerdo? Y él, carcelero y su familia, fueron salvos y bautizados. ¿Queremos pensar que eran fornicarios? Pues muy bien, piénsalo. Yo no tengo por qué pensarlo. ¿O sí? No me invita nada a pensarlo. Bueno, como no lo dice, pudiera ser, ¿vale? Si tú quieres, punto a tu favor. Yo no lo veo. Pero es igual, no lo dice, pues no lo decimos. El capítulo 18, versículos 7 y 8. Crispo, oficial de la sinagoga, se bautizó y toda su casa. Y muchos oyendo, creyeron y fueron bautizados. Es otro caso. Este es corto, 18, 7 y 8. 18, 7 y 8. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Eso ya me dice algo, ¿no? El cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, ¿pudiera ser que alguno era fornicario? Podría ser. Eran corintios, así que corintio es lo mismo que fornicario, si lo quieres entender así. Pues bien, pudiera ser. Pero Crispo no. Crispo y su familia era un temeroso de Dios, el principal de la sinagoga. No era cualquier hombre. ¿De acuerdo? Y vamos a ir al capítulo 19.
Es el último de los casos. Versículos 1 a 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, o si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No sé, es lo que hicieron. Es lo que dice que hicieron. Punto, nada más. No es una doctrina. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿No es distinto? Pablo mismo enseña después que el Espíritu se recibe al creer, no al ser bautizados. No por la imposición de las manos, esto es en sus epístolas, pero aquí les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Por algo semejante llamaron a Pedro y a Juan, ¿de acuerdo? Para que les impusiera las manos, aunque no lo dice, para que recibieran el Espíritu Santo. Tenía que estar alguien allí. Pero en otros casos, como Cornelio, el Espíritu baja sobre ellos. ¿Cuál es el sistema? La palabra del Señor nos enseña, yo creo, bastante claramente que cuando creemos, cuando hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos sella para el día de la redención, antes de bautizarnos. Eso está muy claro. No está tan claro en el libro de los Hechos, pero sí queda claro en las epístolas del apóstol Pablo. Pablo mismo enseña después que el Espíritu Santo se recibe al creer y no por la imposición de manos, y nos enseña que las lenguas ya no son necesarias ¿por qué basarnos entonces en el libro de Hechos? Pablo mismo explica su conversión y dice en Hechos 22, 16, Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Lava tus pecados cuando crees? ¿O lavas tus pecados cuando te bautizas? No es parecido, ¿no? Lavarse y agua y lavarse, ¿verdad? De manera que los pecados se lavan con el bautismo. Y hay gente que lo cree. Y en los primeros años, los primeros 2 o 3 siglos, había mucha gente que lo creía. Hay escritos donde hablan de eso, de lavarse al bautizarse. Pero no es una doctrina. Claro, ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento completo. Cuando venga lo perfecto, pero todavía no había venido hasta el 300 y pico, ¿de acuerdo? Ahora, algunas diferencias y concluyo. Se recibía el Espíritu Santo a través de otros. Pedro y Juan tuvieron que ir para que recibieran el Espíritu Santo. Lo hemos visto. Solo algunas, hay más quizás, pero Ananías y Safira es un caso atípico. ¿Por qué no ocurre en nuestros tiempos lo de Ananías y Safira? Lo dijimos el otro día también. Porque algunos de nosotros a lo mejor ya hubiésemos muerto. ¿Sí o no? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Por la misericordia de Dios que tiene con nosotros, no hizo como cuando Pedro le dijo: has mentido al Espíritu Santo. Has mentido a Dios, haciendo sinónimo entre Dios y el Espíritu Santo. Pero no es lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Se bautizaba en el nombre de Jesús o de Jesucristo. El Señor dejó claro que había de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el bautismo se perdonaban o lavaban los pecados.
Hechos 2:28. Simplemente lo refresco y ya lo dejamos. Hechos 2:28. 38, perdón. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo es necesario para el perdón de los pecados, para la limpieza, para que se perdonen, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Después que os habéis arrepentido y bautizado. La Iglesia de Cristo lo cree. Bueno, nosotros no somos la Iglesia de Cristo y no creemos lo mismo. Pero sí leemos en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído, escuchado y creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, se enfatiza, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Al creer. Al creer. Cuando creíste en el Señor Jesucristo, recibiste el Espíritu Santo. Cuando te bautizas, no recibes el Espíritu Santo. Te identificas con Cristo. Pero no recibes al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y Romanos 8:19. Romanos 8:19. No, es 9. Menos mal que me acuerdo dónde estaba. La cita la tengo mal. Dice el versículo 9, leo y acabo. Mas vosotros no vivís según la carne, escuchadme que acabo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Alguien puede repetir ese versículo? ¿O ya estáis cansados de escucharme? Cierro. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. ¿Cuándo somos de Él, hermanos? ¿En el bautismo? Cuando creemos. Cuando creemos tenemos el Espíritu Santo. Cuando creemos somos salvos. ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? No se pudo, lo decíamos al principio, ¿no? No sé cuándo lo hemos dicho. No se pudo bautizar. No pudo pedir permiso. Oiga, señor Romano, bájeme un momento que me bautice y vuelvo y usted me crucifica y sigo ahí. No, no pudo, pero fue salvo. ¿Y por qué? No porque se bautizó. El bautismo no salva a nadie, porque si no, el ladrón de la cruz no hubiese podido ser salvo. Si hubiese necesitado el bautismo para perdón de sus pecados. No, el Señor le perdonó por su fe, no por el bautismo. ¿Está claro? Quiera el Señor ayudarnos a tener las cosas claras. Y claras no significa a que penséis como yo. Si pensáis de otra manera, está bien. Está bien. Yo amo al hermano. Se lo he demostrado. Y se lo demostraré mientras haga falta. No estoy en contra del hermano. Me doy cuenta que es una cuestión de opinión. Si él honestamente, él cualquiera, si él honestamente cree que eso es así, sencillamente yo no lo creo. Nada más. Y de ahí no tiene por qué pasar. ¿De acuerdo? Yo espero que lo entendamos. Que no se cree ningún tipo de, pues yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. No. Somos de Cristo en el mejor sentido, no como un partido. Y todos los cristianos no tienen siempre que pensar igual.
En la doctrina sí, aquí no hay variación. Pero en cuestión de opiniones, a mí me resultó muy escandaloso cuando lo oí. Me ha costado unos días. Y me he dado cuenta que, bueno, si el hermano honestamente lo ve así, cuando él sea el pastor será responsable y hará como él crea honestamente que lo debe hacer. Porque sí creo en su honestidad. ¿De acuerdo? Sí creo que es honesto. Y que él ha dicho lo que realmente tiene en su mente y en su corazón. ¿Vale? Acepto que hay diferencias. ¿Quién fue mejor, Pablo o Bernabé? ¿Quién? ¿No sabéis? Pablo fue un hombre de Dios, Bernabé fue un hombre de Dios. Sin embargo, se separaron. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevarse a Juan, aquel que había dicho, no, yo me vuelvo. Y Pablo dice, no, uno que se vuelve, no, yo no lo quiero. ¿Eso qué fue? ¿Una opinión? ¿Fue una opinión, sí o no? Decidme algo. Sí, fue una opinión. Claro, Pablo decía, yo opino que este hombre no tiene que venir con nosotros. Porque se ha ido. Bueno, pues si se ha ido, déjalo que se vaya. Y Bernabé tenía otro tipo de corazón. Quizá no era tan rígido o era más sensible y era un sobrino y todo eso, pues dice, bueno, pero yo tengo que tener cariño y cuidado e intentar ganar a Juan, y vaya que si le ganó. Pablo le dijo, habló de Juan y le dijo que es un buen hermano. Ah, Pablo, primero no quisiste llevarlo, ahora es un buen hermano. Es un buen hermano porque ¿le ganó Pablo? No, le ganó Bernabé. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los dos era mejor hermano? Los dos fueron siervos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiera el Señor bendecir su palabra y todo lo que hemos leído de su palabra.